Saludarlo a usted y encantado de saludarle también a usted allá en casa. Se los decía Randa, los antibióticos son un tipo de medicamento con el que se combaten las infecciones causadas por bacterias y por virus. Aunque son muy efectivos, cada año, escuche esto, 700.000 personas mueren en el mundo debido a su uso incorrecto. Y hoy vamos a conversar con el farmacéutico Larry Ramírez sobre el uso y el abuso de los antibióticos. Larry es miembro del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la idea también del por qué lo invitamos es para aclarar todas las dudas que usted tenga con respecto al tema. Larry, encantado de tenerlo aquí en la Casa de Buen Día. Gracias. Un placer. Yo creo que prácticamente todos en algún momento hemos utilizado antibióticos y allá en casa es probable que también tengamos en el armario antibióticos, pero quizás a ciencia cierta no conocemos para qué sirven o cuál es la función en sí de los antibióticos. Comencemos por ahí. Bueno, para ponerlo en contexto, realmente me gustaría iniciar dándole la importancia que tienen los antibióticos desde que fueron descubiertos. Realmente, por allá el año 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina, aunque por ahí decimos que nuestro querido Clodomiro Picado fue previo el que descubrió la capacidad antibiótica de la penicilina. El asunto es que hay un antes y un después de eso. ¿Por qué? Porque antes la gente se moría de infecciones bacteriales por heridas infectadas y posterior a eso los antibióticos vinieron a revolucionar todo aquel tipo de infecciones por los cuales la gente se moría a muy temprana edad. Entonces, para contestar directamente la pregunta, el antibiótico viene a ser ese medicamento que se utiliza principalmente para tratar cuadros infecciosos de tipo bacterial, actuando de dos formas muy específicas. Una, la que llamamos como bacteriostático, que es el antibiótico que de alguna manera impide el crecimiento de la bacteria para que el cuerpo solito, a través de su sistema inmunológico, logre contrarrestar la infección, o aquel antibiótico que es bactericida, que mata directamente a la bacteria. Entonces, el antibiótico es un medicamento que se utiliza principalmente para tratar infecciones de tipo bacterial. Porque a veces uno nota, Larry, que hay antibióticos que trabajan más rápido que otros, ¿verdad? Porque hay algunos que ya dentro de pocas horas usted puede sentir una mejora después de estar presentando esta condición de infección. Pero hay otros que después de consumir el blister usted prácticamente no nota cambios. ¿Por qué? Hay varios factores que pueden estar alterando eso. La escogencia del antibiótico es importantísima. El diagnóstico clínico es muy importante porque va relacionado uno con otro. Entonces, si el antibiótico hace inmediatamente o muy rápidamente, probablemente hay un muy buen diagnóstico en el cual se le indica un muy buen antibiótico, que es específico para esa infección. ¿Qué sucede a veces? Que no se hace un diagnóstico clínico específico y se manda un tratamiento equivocado, o ya hay resistencia a ese antibiótico, que es uno de los casos en los cuales la persona después de 7, 10 días de tomar un antibiótico, simple y sencillamente sigue igual. Bueno, y qué bueno que usted lo menciona. ¿A qué se refiere con resistencia a los antibióticos? Porque es otra palabra que en torno al tema uno escucha frecuentemente. Yo diría que los antibióticos son víctimas de su propio éxito. O sea, como le mencionaba, antes del año 1928 la gente se moría por cuadros gripales de tipo bacterial, por neumonías, por infecciones en la piel. Al venir los antibióticos a revolucionar eso y ser efectivos en ese momento para todos estos tratamientos, pues lógicamente para cualquier estornudo, cualquier gripe o cualquier cuadro viral, inmediatamente empezó a prescribirse el antibiótico o la gente empezó a tomarlo de forma incorrecta. ¿Y qué generó eso? El fenómeno de resistencia a antibióticos, que es uno de los temas que vamos a estar tratando ahora, que es súper importantísimo que la gente conozca. Pero quiere decir que entonces el hecho de que la gente consumiera antibiótico en la más mínima gripe, hasta quizás para un dolor de cabeza y por falta y por desconocimiento, entonces me receto antibiótico y esta automedicación, lo que genera es que el antibiótico comienza a perder efecto. Correcto. Las bacterias son seres vivos que se van adaptando a su medio. Al empezar a incursionar los antibióticos dentro de la terapéutica normal que los humanos tomamos, pues realmente las bacterias reaccionan ante ese ente que las mata para generar mecanismos de resistencia. Y después hay otro tema importantísimo aquí. Tal vez visualizamos el tema antibiótico como solo en uso humano. El antibiótico se utiliza en uso humano, en uso animal, inclusive a nivel de las plantas, principalmente en hortalizas. Entonces, todos desde pequeñitos estamos expuestos tanto a antibióticos porque nos los dan directamente a través
del antibiótico que podemos consumir porque han sido los animales tratados con antibióticos o a través inclusive de las lechugas o de las hortalizas que hemos consumido a través del tiempo. Porque todo esto al final termina exponiendo a las bacterias de nuestro cuerpo a microdosis de antibióticos que no son suficientes para matar las bacterias, pero sí es suficiente para que estas bacterias se vayan haciendo resistentes. Bueno, eso eso es realmente nuevo para mí y me imagino que no hay manera en algún momento de saber uno la carne que consume que fue trabajada o tratada con antibióticos. No hay manera de saberlo. Bueno, estos son los controles, digamos, que de alguna otra manera tienen que hacer las autoridades con respecto a las carnes o a los alimentos que en general consumimos, ¿verdad? Ese mismo tema con las hormonas que algunos alimentos tienen, ¿verdad? El mismo tema con el cromo que algunos alimentos tienen. Pero, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que ciertos peces, cuando los pescan, ¿verdad? Les hacen estudios y demuestran que tienen concentraciones de antibiótico, cuando nunca han sido tratados por antibióticos. Porque mucho del antibiótico va a los ríos al mar y eso es consumido por los peces. Larry, y ya para ir entrando un poquito también en materia, hay algo que es frecuente y la gente allá en casa también, imagino que puede coincidir conmigo, y es que cuando uno escucha que hay alguien que ha tomado un antibiótico dice, me cayó pesadísimo. Y entonces ocurre dos cosas. Lo primero, que interrumpan el antibiótico porque les cayó realmente pesado, o que más bien esto empeore la situación, tal vez por otros efectos secundarios. La pregunta concreta es, ¿debo yo saber qué tipo de antibiótico puede dañar mi organismo para evitar ese tipo de medicamento? Eso es un poco difícil, ¿verdad? De establecerlo, más si de alguna manera no has consumido previamente el antibiótico. Hay varios mitos con respecto al antibiótico que ojalá quedaran claros para las personas que nos están viendo. Número 1, el antibiótico no baja las defensas. La gente dice, es que tomé antibióticos y se me bajaron las defensas. O sea, el antibiótico es un coayudante. O sea, el antibiótico viene a ser un medicamento que viene a ser un aliado para que el sistema inmunológico normal que todos tenemos reaccione ante una infección. Entonces, partiendo de ese hecho, ¿verdad? El antibiótico no nos va a afectar inmunológicamente hablando. Segundo, todos los antibióticos caen pesados para el estómago, nos da gastritis. Al ser un químico, ¿verdad? Y hacer un medicamento, pues siempre cabe la posibilidad que genere irritación. Yo lo que le diría a las personas es lo siguiente, ¿verdad? Tomen el medicamento y cualquier efecto secundario, molestia que tengan, consúltenlo con el médico prescriptor o van a la farmacia y consultan con el farmacéutico que siempre está disponible, pero no lo dejen tirado, porque simple y sencillamente lo que hacen es que lo dejan de tomar o lo guardan en una gaveta o lo guardan en un estante en el baño y esto es lo que va generando esos tratamientos partidos a la mitad, las personas que tomaron 3 días y ya me sentí un poquito mejor y entonces dejé el tratamiento botado. O como llega muy frecuentemente, la gente le dice a uno, vea, es que tengo un dolor de garganta, ya me tomé 3 pastillas de tal antibiótico. ¿Y dónde las cogió? Ah, es que las tenía guardadas, otro que me sobró de una infección que tuve hace un año. Entonces, ese tipo de cosas, ese acceso al antibiótico es lo que puede generar esos efectos secundarios y esas molestias. ¿Por qué? Porque están indicados de forma incorrecta. Estamos hablando con Larry Ramírez sobre el uso de antibióticos, el uso correcto y cuál es el peligro de abusar de ellos. Si usted tiene alguna consulta, le invito a que nos la procese de una vez para poder presentársela a Larry y hacer una entrevista todavía mucho más interactiva. Otro detalle, Larry, ¿con qué me tomo el antibiótico? ¿Verdad? Porque yo no sé si también es un mito que la gente dice prohibido combinarlo con licor o prohibido tomarlo con leche. Comience a contarme eso. Eso es un hecho que, digamos, el licor pues no es la mejor bebida para tomar no solo antibióticos, sino cualquier otro medicamento. Entonces, sí tenemos que dejar claro que el consumo de alcohol pues no es recomendable tomarlo con medicamentos. Con respecto a la leche, hay algunos antibióticos que sí, de alguna u otra forma bajan su eficacia al tomarlo con leche, pero son muy pocos. Entonces yo le diría a la persona que tal vez no tiene que complicarse mucho, tomémoslos con un vasito de agua, ¿verdad? Y con comidas o sin comidas, eso va a depender del antibiótico. Hay antibióticos que se absorben muy bien a pesar de estar el estómago lleno, hay otros que con el estómago lleno no se absorben bien. Entonces siempre ahí viene la consulta con el profesional de salud que les puede aclarar todas esas dudas de forma individual. Me llamaba la atención que usted hacía la diferencia en que el antibiótico se trata o se utiliza para tratar infecciones bacterianas. Correcto. Ok, pero ¿qué tipo de infecciones entonces no se deben tratar con antibióticos? Y esto debe quedar bien claro, ¿verdad?
De las más comunes, ¿verdad? Infecciones de tipo viral, que son las más frecuentes, 80-85% de los casos que vemos en esta época, por cierto, de entre enero y marzo tenemos un pico de cuadros virales de resfríos, no se tratan con antibióticos. Infecciones por hongos no se tratan con antibióticos. Y por ahí pues hay ciertos padecimientos parasitarios o ciertos parásitos que tienen respuesta a algún tipo de medicamento antibiótico, pero realmente los antibióticos son muy específicos para tratar infecciones bacteriales. Hay un dicho muy popular dentro del asunto del uso de antibióticos, que es que una gripe con antibióticos dura 7 días y sin antibióticos dura una semana. O sea, es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona llega, empieza a tomar el antibiótico y dice, sí, es que me siento mejor. Por supuesto, porque el tratamiento va avanzando con los días y el cuadro viral va quitándose. O sea, perfectamente se le va a quitar sin necesidad del antibiótico. ¿Qué ocurre también con esta práctica, Larry, de tomarse el antibiótico? Hoy me tocaba a las 8. Y mañana me lo tomo a las 10. Y pasado mañana me lo tomo al mediodía. Es decir, ¿cuál es el riesgo de estar cambiando de horario a la hora de tomarlo? Hay dos cosas que ahí me parecen muy importantes. Uno es, desde el punto de vista de al prescribir el medicamento o indicárselo a la persona, también hay que tomar en cuenta los horarios de las personas. Yo he estado enfrente de personas que llegan y les dicen, es cada 8 horas. Entonces resulta que la primera dosis, saliendo la consulta médica, se la tomó a las 10 de la mañana. Entonces empieza a contar 8 horas y la otra se la toma a las 6 de la tarde. Pero cuando vemos las 8 horas que le toca como a las 2 de la mañana. Mañana, sí. Entonces, sí hay que haber una adaptación al tratamiento para que mejore el cumplimiento y disminuyan los efectos secundarios. Pero con respecto a cumplir con los horarios, sí hay que cumplirlo. Hablamos que las bacterias son seres vivos que están defendiéndose, ya lo vimos a través de mecanismos de defensa. Entonces, y los antibióticos tienen un tiempo de acción. Entonces, si un medicamento antibiótico es cada 8 horas, significa que su acción va a durar 8 horas. Si lo tomamos después de las 8 horas, a las 10 horas, a las 12 horas, porque se nos olvidó, esa bacteria va a estar expuesta durante 2-4 horas a que no está con el antibiótico. Entonces ahí donde vienen las fallas terapéuticas, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, el antibiótico de los tratamientos que hay que tratar de cumplirlos de la mejor forma, claro, adaptándose a los horarios de las personas, a las comidas y a otros aspectos. Siempre el antibiótico debe especificar en alguna especie de etiqueta que debe comerse o tomarse antes de las comidas, después de las comidas, esto para mayor información del paciente. Así debe ser. Pero si, pues, por alguna otra razón, no tienen la indicación porque tal vez no está claro en la etiqueta, o el médico no lo puso en la prescripción, o simple y sencillamente en el lugar donde fue a comprarlo, en la farmacia que fue a comprarlo, no se lo dijeron, yo le diría a las personas que se acerquen y saquen todas las dudas que tienen con respecto a eso. A veces lo ideal es que vayan donde el que le prescribió el medicamento, que fue el responsable, que en ese caso es el médico o el odontólogo. Pero si no tienen acceso a él, lo he dicho varias veces, ¿verdad? Pueden ir en cada farmacia de Costa Rica, hay un regente farmacéutico que puede aclarar todas esas dudas. ¿Por cuánto tiempo se le receta antibiótico a una persona? ¿Cuál es el tiempo máximo? Eso es variable, ¿verdad? Va a depender del diagnóstico clínico, de la enfermedad, de la bacteria que hay. Hablamos que lo más común y lo normal son de 5 a 7 días para hablar de infecciones faringoamigdalitis o infecciones de garganta corrientes. Pero encontramos tratamientos de 14 días, tratamientos de un mes. Hay infecciones, personas que padecen, digamos, infecciones de vías urinarias a recurrencia y lo usan por años. Entonces... ¿Esto aumenta el riesgo, Larry? ¿Qué? El hecho de prolongar por mucho tiempo el uso del antibiótico. Realmente son casos muy específicos, no es lo común, ¿verdad? Pero de alguna otra manera hay gente que por alguna razón, de algún padecimiento físico, por su propia enfermedad, por alguna situación fisiológica, tiene infecciones muy frecuentes y entonces los urólogos, sucede mucho en el adulto mayor, con incontinencia urinaria, por decir un ejemplo, y son personas que son tan repetitivas las infecciones que de alguna otra manera pasan por mucho tiempo con antibióticos. Muy interesante esta consulta que nos hace Yariela. Dice, bueno, a mí me dijeron que tomara el antibiótico con jugo de naranja para evitar los dolores estomacales. ¿Qué tan cierto es? Como le digo, ¿verdad? Digamos, el antibiótico, yo le dije que lo tomaran con agua, pueden tomarlo con jugo de naranja siempre y cuando no haya una contraindicación. El jugo de naranja es un poco irritante para el estómago, más si se toma en ayunas. Algunos se pueden tomar con leche, otros se pueden tomar con algún jugo. Entonces, el que haya salido recomendado con jugo de naranja, no lo asocio tanto a que le vaya a disminuir la
la irritación gástrica, igual lo puede haber tomado con un jugo de mora o con un fresco de otro tipo, ¿verdad? Entonces, más que todo era para tener algo en el estómago, probablemente se lo dijeron de esa forma. Sí, ¿siempre generará malestar estomacal el antibiótico? Hay algunos más que otros, ¿verdad? Tampoco en esto vamos a decir que el antibiótico no hace nada. De hecho, el efecto secundario principal es el dolor estomacal. De alguna u otra manera, yo lo que le diría a las personas es que tomen el tratamiento. Si hay un efecto o un problema con ese tratamiento, lo informen. Y adicionalmente, no lo retiren. Puede ser que la opción sea cambiar otro antibiótico, ¿verdad? O que el médico haga un switch o un cambio de dosis, a veces pasa. Puede ser que la dosis sea una dosis un poco más fuerte de la que de alguna u otra manera sea tolerable para la persona. Hábleme de estos ejemplos que usted nos trae ahorita, porque estamos frente a los antibióticos más comunes que puede haber en las casas de... Digamos, antibióticos hay cualquier cantidad que ustedes se puedan imaginar. Podemos encontrarlos en diferentes presentaciones farmacéuticas. La principal es en tabletas, es la que todos conocemos, ¿verdad? Hay chiquititas, hay redonditas, hay de colores, hay de todo tamaño. Encontramos las suspensiones que son usualmente usadas en pediatría. Y están las famosas inyecciones, ¿verdad? Que de alguna manera desde pequeños pasamos muchos en la caja del Seguro Social por una benzetacil que nos dejó renco 3 días, que también se utilizan por vía intramuscular. Y están los antibióticos que utilizamos a nivel intrahospitalario, que casi siempre son vía endovenosa. Entonces hay mucha variación. Hay otros muy comunes que son los antibióticos tópicos, que son en cremas. Sí, me gusta mucho este ejemplo que usted nos traía porque tal vez por estas pastillas que usted trae, estos antibióticos, hay personas que por el tamaño del antibiótico tienen problema de tomar la pastilla completa, ¿verdad? ¿Hay algo de malo en partir la pastilla y tomar, si el antibiótico es cada 8 horas, entonces tomar una mitad cada 4 horas? Realmente no funciona así, ¿verdad? Porque estaríamos exponiendo a la bacteria a dosis menores a las recomendadas. Entonces, son 4 horas en que la bacteria va a estar expuesta a una dosis de la mitad de la que debería estar. ¿Qué recomendaría yo? Pues, primero que nada van, consultan, ven la pastillita, en la farmacia les pueden explicar, bueno, esa sí se puede partir, no se puede partir, esa se puede moler, no se puede moler, o si no, simple y sencillamente se lo dice al prescriptor y le dice al doctor, vea doctor, yo no trago pastillas. O sea, hay personas que aunque sean pastillitas pequeñitas como esta, sí tienen un problema no lo tragan. Para tragar. Okay. Y lo meten en banano, con 1 litro de agua, igual no tragan. Entonces, cada vez hay en el mercado opciones de medicamentos en suspensión que pueden ser utilizados como en adultos. O ya le tocará la astemia de inyección, ¿verdad? Sí. Si la opción es esa, pues pasará por la inyección. Uno siempre ha pensado que la inyección, no le dicen, es más rápida la inyección, más efectiva. ¿Esto es real? Eso, digamos, la inyección es una vía de administración de un medicamento completamente diferente a la vía oral, ¿verdad? ¿Por qué la gente cree que hace más rápido? Porque sí, precisamente la absorción que se da a nivel del glúteo o en la nalga es mucho más rápida que a nivel oral. ¿Por qué? Porque a nivel oral esta pastillita tiene que disolverse en el estómago, va a depender del vaciamiento gástrico, va a depender de que si el medicamento se absorbe bien o no bien con comidas, de ahí pasa al intestino y el intestino pasa a todo el cuerpo a dar efecto. Entonces digamos que si hay un tiempo de efecto que puede variar. Lo que pasa es que también al ser la inyección un medio en el cual analgésicos o otros medicamentos se inyectan y el efecto es un poco más rápido, la gente la asocia ahí. Yo lo que digo es lo siguiente, hay antibiótico para cada patología y hay protocolos para eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces la gente llega y dice, ok, pero quiero que me inyecte, preocupo curarme rápido, ¿verdad? En este mundo todo el mundo quiere estar resfriado hoy, mañana no. Entonces, piden antibióticos intramusculares para curarse rápido. La mayoría de los antibióticos intramusculares son antibióticos que son un poco, vamos a decir, más fuertes o tienen un espectro de acción más fuerte que los vía oral, algunos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos controlando infecciones que se pueden manejar con antibióticos más básicos, con un antibiótico mucho más fuerte, que eventualmente estamos exponiendo a las bacterias a un antibiótico muy agresivo, cuando se puede curar con algo más simple. Bastante clara esa parte. Ivy Jiménez le envía a usted una consulta que me siento muy identificado. Dice ella, yo tomé antibiótico por 7 días para una infección de las glándulas. A mí me pasaba eso, pero a todos los meses. Dice, yo me sentí mejor, pero una semana después comencé otra vez con los síntomas. ¿Debo iniciar otra vez
el consumo de antibióticos o ahora nada más lo trato con antiinflamatorios? Eso, digamos, con la información que me da es un poco difícil de establecer si tiene que empezar o no el antibiótico. A veces hay fallas terapéuticas con antibióticos, esto no lo vamos a negar, ya se los decía al principio, ¿verdad? Hay tratamientos específicos para ciertas patologías que habría que valorar en el caso de ellas si fue bien diagnosticado y bien indicado el antibiótico. Perfectamente podemos estar ante un cuadro viral nuevo que no ocupa antibiótico. El punto aquí es que tiene que ir a consultar para que la valoren, a ver si es la misma infección, puede ser hasta una simple alergia, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Hemos preparado también una pequeña pantalla que explica cuáles son los principales errores que a veces cometemos y los malos usos que le damos a esto de los antibióticos. Y aquí la tiene usted en pantalla. Utilizar antibióticos recetados a otra persona. Usted nos lo hablaba. ¿Qué tan frecuente es esto, Larry? Todo el tiempo. En cualquier casa de Costa Rica usted va a encontrar medicamentos. Nosotros los ticos tenemos la bendición de acceso a los medicamentos de forma muy fácil, pero eso también ha generado un abuso. Entonces, medicamentos en los baños, en las cocinas, en las gavetas, a medio utilizar. Mira, usate esta pastillita que a mí me hizo muy bien, ¿verdad? La vecina le receta a la otra vecina, o traen, como les decía, muy común ver la prescripción, la receta médica de hace un año, y dice, ocupo que me den esto porque me siento igual que hace un año. Entonces, esos tratamientos a medio utilizar, porque no solo sucede en antibióticos, lo encontramos en todo, en cremas, en colirios, en un montón de medicamentos. La gente hace sus guacas en la casa y viene recomendándoselo a todo el mundo. Bueno, ahí tienen el punto 2, no utilizar los antibióticos del modo prescrito. Larry nos lo comentaba, hágalo al tiempo que es y con las indicaciones que la etiqueta dice. Y automedicarse, que ya lo hemos hablado también aquí en Buen Día, el riesgo que tiene esto, que ante el mínimo dolor que usted tenga que estarse tomando un antibiótico. Es un poco parecido al primer punto, ¿verdad? Entonces, la persona toma control del tratamiento y consigue el medicamento en algún lado y se lo toma. Bueno, Ángel nos está preguntando que ponérselo inyectado. Ya usted hablaba un poquito, pero es que curiosamente él dice, porque a mí me afecta mucho el intestino tomármelo. Tal vez yo le agregaría a esta pregunta de Ángel, si inyectado podría también tener algún efecto gástrico. Realmente el efecto gástrico más importante que tiene el antibiótico inyectado es el que pueda generar de algún modo diarreas, ¿verdad? Porque los antibióticos, pues al ser medicamentos que de alguna manera alteran la flora bacterial intestinal, puede generar diarreas, pero desde el punto de vista gástrico, como gastritis o irritación, no lo va a tener más allá del dolor de la nalga. Nos escribe Diana, Larry dice, bueno, la semana pasada a mí me recetaron nitrofurantina de 100 mg para una infección, sin embargo empezó a darme taquicardia, somnolencia, dolor de espalda y dolor de cuerpo, como si tuviera gripe. ¿Debo dejar de consumirlo inmediatamente o tengo que aprender a vivir con estos efectos secundarios? Importantísimo. No descontinuemos el uso de antibiótico sin antes no consultar con el profesional que lo prescribió, con un profesional de salud que lo diga. O sea, es que lo peor de todo que las personas pueden hacer es suspenderlo y listo, ¿verdad? No, lo que pueden hacer es ir a consultar, ver si eso está dentro de los efectos secundarios posibles y no tiene por qué vivir con eso. Tampoco es así, ¿verdad? De alguna manera puede hacerse un cambio en la dosificación, puede hacerse un cambio en el medicamento, pero no simplemente dejar de tomarlo. Y Larry, en los casos en los que se le receta al paciente determinado tipo de antibiótico, pero después por esas otras cosas llega un familiar y dice, te conseguí estos que me dicen son mejores. Y entonces se consulta con el médico y se interrumpe el primer tratamiento para darle lugar a este. ¿Esto tiene algún problema, sobre todo por este tema de resistencia que usted nos hablaba? Eso no es recomendado. O sea, ahí lo importante es seguir con el tratamiento que se empieza. Si hay una falla terapéutica con ese tratamiento, debido a resistencia, debido a que no está controlando la infección, pues puede consultarse al médico si de alguna manera puede hacer la transición. Pero así como que pasemos de uno al otro, no, porque en el mismo tratamiento estamos exponiendo al cuerpo y a las bacterias a dos antibióticos diferentes. Claro, yo leía en este tema de la resistencia que los antibióticos cada vez tienen la tarea más difícil y creo que usted es la persona ideal para decírmelo. Y lo que leía era precisamente como que las bacterias, muchas bacterias se están haciendo resistentes a la mayoría de antibióticos que están en el mercado. A ver, ¿en qué riesgo nos pone esto? Porque cada vez se está acabando la forma de tratar este tipo de condiciones. De hecho, por ahí en las noticias tal vez la gente lo ha escuchado, lo ha leído, de las famosas superbacterias. Estas superbacterias no son superhéroes ni nada por el estilo. Simplemente son bacterias que han ido generando resistencia a los antibióticos y he de decir
que el arsenal antibiótico en algún momento se queda corto. Estamos volviendo a antes de 1928, nos estamos muriendo de infecciones que podían controlarse con antibióticos. Encontramos gonorreas multiresistentes, encontramos enfermedades respiratorias a nivel pulmonar resistentes, las enfermedades de vías urinarias complicadas por Escherichia coli súper resistentes. En los hospitales a veces escuchamos brotes de Clostridium difficile, que es una bacteria que genera diarreas súper resistente. Entonces, ha pasado en hospitales que al final se le da a la persona todos los antibióticos posibles y las bacterias son resistentes a todos. Entonces, queda a que el sistema inmunológico, ¿verdad? O de alguna manera, a que Dios ayude a esa persona a ver si se recupera la infección. Teniendo ese arsenal antibiótico que bien utilizado, podríamos extenderlo un poquito más. ¿Cuál es la manera de minimizar, de reducir el riesgo de generar resistencia a las bacterias? Ok, usemos antibiótico cuando es necesario, no nos automediquemos. El mismo prescriptor tiene que mandarlo cuando es estrictamente necesario, tomémoslo como es correctamente. Y si usted lo hace de esa manera, no es que vamos a prevenir la resistencia va a estar. Lo que vamos a hacer es retardar ese efecto de resistencia. Cada vez la industria va a investigar en busca de nuevos antibióticos o nuevas opciones para tratar las infecciones, porque no podemos quedarnos sin antibióticos. Pero sí es una emergencia actualmente, o sea, hay medicamentos antibióticos de última línea que son como los que ya lo último que se puede utilizar, que ya están siendo resistencia. Entonces, definitivamente, ¿eso por qué se ha dado? Por el abuso. Así de simple, el abuso, y ya lo mencioné, a nivel de animales, humanos y a nivel inclusive de hortalizas. Televidente nos pregunta que el antibiótico que normalmente consume le da diarrea. ¿Qué recomienda usted? ¿Si interrumpir el antibiótico o continuar? Hay opciones para esas diarreas generadas por antibióticos. Como mencionaba, usualmente son generadas porque se lava la flora intestinal. Entonces lo que se manda son regeneradores de flora junto con la persona, mejora muy rápidamente. Larry, dejar de tomar antibiótico por mucho tiempo ayuda a que el cuerpo de alguna manera se desintoxique y que esta resistencia baje un poco. Eso te lo voy a contestar en dos perspectivas. Una es antibióticos que han hecho resistencia en el pasado se han dejado usar porque simplemente no hacían nada. Y están siendo reutilizados ahora 20 o 30 años después, porque resulta que las bacterias están siendo sensibles nuevamente a ese antibiótico. Entonces, el dejar de usarlo por un tiempo probablemente va a generar que algunas bacterias vuelvan a ser sensibles. Con respecto a la parte personal, el hecho de que nuestra flora normal, bacterial, esté expuesta a antibióticos de forma menos frecuente va a hacer que sea más sensible. Pero digamos, no quisiera verlo en términos de que desintoxicarse o limpiarse, porque el antibiótico, dependiendo de su tiempo de vida media en el cuerpo, de ya a los 2 o 3 días probablemente ya lo hemos eliminado a través de orina o por otras vías, entonces ya simple y sencillamente no lo tenemos en el cuerpo. Larry, para ir cerrando, ¿cuál es el cuidado especial que deben tener las mujeres que además toman anticonceptivos y lo mezclan con antibióticos? ¿Hay alguna recomendación especial en este? Siempre tiene que indicarle al médico prescriptor si están tomando anticonceptivas, porque algunos de los antibióticos disminuyen el efecto de la anticonceptiva. Entonces, no solo la anticonceptiva, en general, cualquier medicamento que estén tomando, porque perfectamente puede interferir el antibiótico con el medicamento o el medicamento que está tomando junto con el antibiótico. Muchísimas gracias, Larry, por traernos este tema que es del día a día también en los hogares costarricenses. Sus recomendaciones finales. No automedicarse. Yo creo que en eso los farmacéuticos somos muy insistentes. Consulten primero a un profesional de salud antes de tomar un tratamiento. No recomienden tratamientos que son suyos a otras personas. Y le digo, hay un profesional en cada farmacia que puede evacuar cualquier tipo de consulta que tengan. Busquen a alguien de confianza y tratemos de usar cualquier medicina, cualquiera, no solo antibióticos, cuando son estrictamente necesarias. Gracias, Larry. Ahí tiene usted el número de Larry Ramírez, él es farmacéutico, 2524-0510. 2524-0510. Espero que este tema le haya servido muchísimo a usted. Recuerde que puede repasarlo también en teletica.com dentro de unos minutos. Larry, un gusto tenerlo aquí en la casa de Buen Día.